Hola, hola, muy buenas noches a todos amigos de WTN. Hoy otro jueves más, como ya saben, estamos haciendo estos live todos los jueves a las 9 p.m. hora de Miami, 9 p.m. en Colombia, 10 en Venezuela. Hoy vamos, como todos los jueves, a tener al padre Osvaldo Gudelo desde Manual para Enamorarse. Ahí vemos que ya el padre se conectó. Sabemos que esto lo estamos haciendo todos los jueves. Literalmente estamos recibiendo catequesis con el padre todos estos jueves. Vamos a esperar que el padre se conecte. Hoy tenemos un tema súper interesante que viene de San Juan de la Cruz, del libro de la subida al Monte Carmelo. Así que bueno, vamos a esperar que el padre se conecte, me mande la solicitud para poder empezar a este live. Déjenme saber si me escuchan o no me escuchan, capaz es su internet o el mío, ahí estamos, no importa. Lo importante es que se escuche, la imagen no tanto. Vamos a esperar que el padre se vaya conectando. A ver aquí. Vamos a esperar que el padre se conecte. Hay mucha gente que sí ve, entonces creo que capaz puede ser en ciertos. Padre Osvaldo Gudelo, ¿cómo me le va? Hola Irán, ¿cómo estás? Padre, hay mucha gente que dice que no está viendo, tú me ves, ¿verdad? Sí, yo te veo Entonces es el perfectamente. internet de muchas de las personas. Nada, le estaba diciendo a todo el mundo que como todos los jueves tenemos esta nueva modalidad de que nos reunimos vía las redes sociales para hablar, para que nos enseñes de básicamente catequesis contigo. Entonces, hoy tenemos un tema súper especial. Antes yo sé que vamos a hacer una oración, pero le estoy contando a la gente que hoy vamos a hablar un poco sobre este libro, que Manual para Enamorarse. En diciembre les comenté que me lo había comprado, la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y justo llegué a la tercera parte del libro, porque el libro está dividido en tres. Entonces llegué a la tercera parte y wow, quedé sorprendida cuando dice que el demonio, cuando ya no nos puede atacar en lo externo, es decir, digamos, en la comida, en la sexualidad, en los placeres así mundanos, te ataca en lo interno, o sea, en la memoria, en los recuerdos, para crearte ira, odio, la comparación. Entonces, este es un tema que me parece wow, sobre todo en estos días, donde muchos de nosotros nos encontramos encerrados en casa, trabajando desde casa, viviendo esa cuarentena, y la mente, sobre todo en las mujeres, la loca de la casa, se pone a darle vueltas y uno se vuelve un 8 por no decir otra palabra. Entonces, bueno, padre, ya creo que la Ahora, gente quedó un intro un poco de esto. Hagamos una oración y a pedirle mucho a San Juan de la Cruz por su intercesión el día de hoy. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir a esta Santísima Trinidad, vamos a pedir hoy al Espíritu Santo su iluminación para que nosotros podamos llevar un mensaje de amor, de concordia, un mensaje de comprensión de la palabra del Señor y para que también ese San Juan de la Cruz con su espíritu nos esté iluminando esta noche para entender lo que él sabiamente hace ya casi 500 años nos quiso traer. Eso es lo que hoy vamos a tratar de perfilar un poco. Ok. Cuéntame, Airán, ¿qué es lo que te aflige? Bueno, muchas cosas, padre, muchas cosas. Uh-huh. A todas estas vamos a hacer un entre paréntesis para la gente que nos está escuchando. Quiero recordarles que pues yo no soy teóloga ni nada, ni mucho menos, soy igual o peor que todos ustedes. Soy una persona, como nos llamamos en Manual para Enamorarse, una pecadora profesional, y nos llamamos pecadora profesionales porque literalmente todo lo que hacemos o dejemos de hacer siempre es pecado. O sea, de verdad que uno está como que tratando de cuidar esa gracia, pero nos encontramos ante muchas tentaciones en el mundo. Y nosotros, a través de estas plataformas de Manual para Enamorarse, lo que queremos es compartirle nuestras experiencias, y especialmente siempre a los jóvenes. Nos enfocamos en los jóvenes porque, bueno, todavía somos jóvenes y ese es el llamado que queremos hacerle a todas estas personas. Entonces, bueno, ya con eso, ya que dijimos que uno no es teólogo, tengo muchas dudas y preguntas el día de hoy, padre. Así que me perdonan si me vuelvo un poco fastidioso, pero es que este tema está muy interesante.
Y quiero partir de esto. Voy a leer algo y de ahí tú me puedes aclarar un poco. Y es el capítulo 4 del tercer libro de la subida al Monte Carmelo. Y dice así, daño que dice, o sea, dice, el segundo daño positivo que puede sufrir el alma por los recuerdos de la memoria procede del demonio, porque puede exagerarnos formas, noticias y calibaciones y con ellas engendrar en el alma sentimientos de soberbia, avaricia, ira, envidia y causar odio injusto, amor vano y engañarnos de muchas maneras. Y aparte de esto, suele él dejar las cosas y grabarlas en la fantasía, de modo que muchas cosas a veces parezcan, de modo que parezcan verdaderas, las cosas verdaderas parezcan falsas y las falsas verdaderas. Es como un juego ahí un poco enredado, pero ¿cómo es eso que el demonio, padre, nos ataca en los recuerdos, en la memoria? ¿Cómo se mete? Explícame un poco, porque no, de verdad no entiendo nada, y más cuando dice que las verdaderas falsas y falsas verdaderas. Mire, hace poco hablaba yo con una señora de algo así como casi 100 años y una mujer que hoy por hoy es de misa diaria, rosario diario, hora de adoración, y su vida es una vida de oración. Ella dice que solo deja de orar cuando está haciendo algo en la casa, pero aún así está orando. Okay. Ahora, ella me decía algo muy fuerte, padre, es que ahora me atacan recuerdos del pasado, de esa juventud que viví un poco irresponsablemente. Me atacan muchos recuerdos del pasado, pero ya son unos recuerdos que me despiertan una libido a mi Wow. edad. Y esos recuerdos, en algunas ocasiones, yo no recuerdo haberlos vivido, pero se vienen esas imágenes con personas que sí conocí en mi vida. Y se vienen imágenes reales combinadas con imaginación, combinadas con otras cosas. ¿Eso es normal? A eso se refería San Juan de la Cruz cuando decía que el demonio nos ataca con recuerdos. Vamos a poner un caso hipotético. Tú estás enamorada de alguien, Mm. ¿cierto? Y ese alguien se ha separado de ti por X o Y motivo y se ha ido. La mente humana tiende a, cuando hay amor, amor de eros, esa mente humana tiende a recordar y recordar Okay. esos bellos momentos que vivieron a tal magnitud que los pone en un pedestal. Entonces, ahí se aprovecha el demonio para llevarte de alguna Claro. manera en esas condiciones a soñar con lo prohibido y a mitificar ese ser de carne y a Okay. tratarlo de reemplazar en nuestro pensamiento y estamos pensando en esa persona todo el día, todo el día, todo el día. Es más, en la noche sueñas con ella todo el día, todo el día. Ahí es cuando el demonio está ganando la batalla. Pero Okay. ¿sabe cuándo ocurre O sea, eso? el como maximizar, pues, como pone lo que acabas de decir. O sea, capaz sí viviste momentos increíbles o recuerdos bonitos, pero te lo intensifica a un nivel que ni siquiera pasó así. Sí, lo que pasa es que mitifica la persona amada. Pero cuando pasa el tiempo, y que eso muchas veces lo convertimos en amores platónicos para ponerles un nombre más bonito al estilo griego, lo que estamos haciendo es un juego peligrosísimo, peligrosísimo. Mire, el pensamiento griego separaba cuerpo de alma, ¿cierto? Sí. Ese famoso dicho de cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano o cuerpo sano en mente sana. El cristianismo le puso una objeción a eso, porque nosotros no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Nosotros, dice que la salvación es para el alma, no, la salvación, acordémonos que nosotros Cuerpo y alma. hemos de resucitar en cuerpo glorioso. Claro. Entonces, he ahí donde el demonio con sus argucias nos quiere desviar, pero para entender al ser humano como un ser ontológico, como nos lo explica Santo Tomás de Aquino,
en la Suma Teológica dice algo bien lindo. Nosotros, y esto lo recordaba en una conferencia del padre, el hoy cardenal Rainiero Cantalamessa, somos inteligencia, corazón y cuerpo. En la inteligencia, nosotros estamos actuando con el conocimiento. Cuando hablamos de corazón, estamos actuando con la voluntad. Y Okay. cuando actuamos con el cuerpo, es cuando nuestro cuerpo responde a pensamientos que pasan por la voluntad para actuar. Wow. Entonces es el ser entero el que busca la salvación. No es, por ejemplo, hay gente que se pregunta, pero la sanación, ¿qué son esto? Porque hay gente que milagrosamente se sana y otra no. Yo diría que en esto que llamamos nosotros oraciones de sanación del cuerpo, el Señor nos enseña que no podemos separar una cosa de la otra. ¿Sí me explico? Aunque cuando lleguemos a purificar, purificamos es el alma, pero en esa resurrección, saldrá nuestra alma y nuestro cuerpo glorioso para glorificar, redención o para condenación. Entonces, entender esa diferencia ontológica esa dimensión ontológica del ser, es cuando entendemos cómo es que el demonio puede empezar a trabajar. Y él nos va Wow. a empezar por la inteligencia, o sea, Por la inteligencia. nos susurra por el sensus, como dicen en latín, de los sentidos interiores, porque no hay nada en tu cabeza que no entre por tus Por los sentidos. sentidos. Pero los sentidos que nosotros conocemos construyen nuestra visión del mundo, nuestra Total. objetivación de lo que nos Total. rodea. Total. Es a través de esa inteligencia que yo dejo operar la imaginación. Y como dice Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa y uno a los locos no les puede hacer caso. Es que, mira, aquí hay otra frase con lo que acabas de decir, y vamos yendo con el libro, que dice, es que los recuerdos de la memoria son la causa de las inquietudes del alma. Tal cual, o sea, lo que acabas de Claro, decir, ¿no? Y cuando ya nos tiene inquietos, entonces, ¿qué dice San Juan de la Cruz? Acá dice, olvidadas todas las cosas, no hay nada que perturbe la paz ni que estimule los apetitos, pues, como suele decirse, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero esto es bien difícil y lo venía hablando con el padre Osvaldo y antes de hacer este live, lo llamé y le dije, padre, pero ya va, si la vida se trata, o sea, uno vive y para hacer recuerdos, digamos, ¿no? Uno siempre anda con una cámara, especialmente hoy en día, ay, no, vamos a guardar esto, vamos a grabar esto en la memoria, vamos a, o como le dicen a muchos jóvenes, que por eso a veces muchos nos terminamos perdidos porque dicen, no, solo se vive una vez, haz, experimenta, y con todo esto nos vamos llenando de cosas para que cuando seas viejo le cuentes a tus hijos y así. Y al final igual vamos a ser tentados por ahí. Entonces yo le decía, padre, entonces ¿qué hago? No, mejor no tengo recuerdos o memorias o cómo hago de ahora en adelante cuando entonces ya uno sabe que por ahí te puede atacar. mira esto es bien interesante. Muchas veces las personas llegan a la confesión y le dicen a uno, no, padre, mire, es que confieso que he abortado, y estas mujeres confiesan el aborto una y Claro, otra vez, y vuelven y lo confiesan. Y uno como sacerdote hoy lo que hace es primero, uno ve a esta mujer que está llorando por haber cometido esa acción, pero al mismo tiempo uno está levantando esa excomunión que se ganó en el acto ella misma del aborto. confesión. La mujer que aborta voluntariamente para evitar ese problemita que llaman un hijo, queda automáticamente excomulgada. Tiene que llegar a la confesión, el sacerdote le levanta la excomunión para que vuelva a estar en gracia. Pero entender aquí algo bien interesante, esa recurrencia en la confesión ya es una falta de confianza en el perdón omnipotente de Dios. Porque el Señor en la confesión ya te perdonó. Ahora perdónate a ti misma y sigue adelante. Porque el Señor lo que quiere es, hay una herida, limpia la herida, cierra la herida,
olvida la herida, sigue adelante, vuélvete a levantar. Cada confesión te deja como si partieras de cero cuando es una confesión hecha a conciencia. Entonces, Cuando tú sales de una confesión, la idea es que vuelvas a ser un niño de 2 años con una vestidura blanca, no la empuerques. Pero es que salen del confesionario e inmediatamente están peleando con la persona que les quitó el parqueo y ya empieza a caerle salsa de tomate a esa vestidura blanca. Entonces, entender que el perdón que se adquiere en la confesión ya de por sí está diciendo, olvídate de ese pecado, olvida el pecado, borra el pecado. Puedes tener otros recuerdos gratos. ¿Por qué siempre tiene que ser el pecado el que recuerdas? Porque el demonio utiliza tus sentidos para recordarte el placer. o no solo, o bueno, padre, no sé, aquí ya viene mi pregunta, capaz no estamos hablando de cosas, bueno, sí, el aborto, ok, pero recuerdo, o sea, por ejemplo, hace poco estábamos con una familia y ella me decía, Irán, es que yo extraño cómo era mi vida antes, o sea, yo vivía y tenía esto y hacía aquello, y hay una pequeña, no pequeña, sino se añoran ciertas cosas. Yo estoy segura que muchas de las personas que están aquí añoran muchas cosas o momentos que vivieron, especialmente cuando uno se va haciendo mayor, empiezas a ver es al pasado, al pasado, al pasado, pero hay cosas que tú dices, ya va, no estoy clara, creo que no es un pecado, pero extrañas eso, entonces muchas veces te crea, como dice San Juan, ese sentimiento de tristeza o bien sea de comparación, que hoy en día con las redes sociales esto se ha explotado mucho más porque antes no teníamos redes sociales y no estábamos viendo la vida de más nadie, sino estábamos en nuestra vida, pero o sea, cómo Mira se esto, trabaja? ¿Cómo podemos trabajar entonces ahí? mira esto. Uh, Hoy por hoy, tú estás en el sitio donde el Señor quiere que estés. Si estás con salud, si estás enfermo, si eres joven y bonita o si eres viejita y ya no eres tan bonita, si estás con trabajo, si estás sin trabajo, si estás con un cáncer, si estás sin cáncer, si estás con tus seres queridos, si has perdido alguno. El Señor permitió que llegaras hasta aquí. Eso es lo que tenemos que aceptar. El dónde me tiene el Señor hoy o dónde me ha llevado mi pecado también, porque muchas veces cuando nos muramos lo que más nos va a doler es cuando el Señor nos muestre el plan que Él tenía para nosotros y Claro, que nosotros no le dejamos cumplir, porque rompimos el plan de Dios, pero pero ¿cómo rompemos eso? con el pecado. Cada vez Ok, que pecamos rompemos el plan de Dios. Si nosotros vamos de la mano, mire, la soberbia es el resultado o es el pecado que nos dice que yo estoy actuando con mi voluntad humana. La ok, humildad es la característica que nos dice que estoy actuando con la voluntad de Dios. Por ok, eso humildad se opone a soberbia. Pero cuando yo entiendo que lo que el Señor nos quiere es siempre guiarnos, llevarnos de la mano, protegernos, pero mi pecado lo aleja, mi pecado le pone, mire, decía el padre Rainiero Cantalamessa algo bien lindo, para tú adorar tienes que poner tus manos juntas, pero cuando pecas te pones unas esposas en las muñecas y no puedes actuar. Entonces, la diferencia es, tú quieres estar con esas esposas de condenación o claro, con esas manos de adoración. He ahí la claro. diferencia. El Señor nos quiere en una permanente adoración hacia Él, porque lo único que espera de nosotros es amor, no más. Uno no debe vivir en el miedo del pecado por el infierno que me puede ganar, que me puedo ganar. No, yo debo vivir en el amor constructivo del Señor, porque por el cielo que me puedo ganar. Entonces, Pa- entender que una cosa es ese amor constructivo y otra cosa es ese pecado destructivo. No hay nada malo nunca que yo haga que me acerque a Dios. En cambio, todo lo bueno sí me acerca a Dios, lo bueno dentro de la Claro. ética y la moral cristiana. Entonces, por eso decía también algo bien interesante el padre Rainiero Cantalamessa. Él decía,
en esa conferencia sobre el Espíritu Santo decía, es que mire, cuando los apóstoles estaban en Pentecostés, la gente cree que la celebración de Pentecostés del Espíritu Santo empezó el día que vino sobre los apóstoles. No, ellos ya estaban en una tradición judía muy antigua donde Ok, se celebraba el Espíritu de Dios, que ok. es el Espíritu Santo. Mire esto, y 50 días después de que el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto, Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y es el Espíritu de Dios quien escribe con su dedo los 10 mandamientos. Eso era lo que estaban reunidos el pueblo judío celebrando 50 días después de la resurrección del Señor. 40 días después de su resurrección es el tiempo que ellos estuvieron esperando y que es a los 40 días el Señor en su ascensión al cielo les dice, para que el Espíritu pueda venir, yo tengo que morir. Lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que morir al pecado para nacer en el Espíritu. Padre, y, o sea, para no desviarnos tanto, hay alguien que escribió algo y lo agarré a ver y me parece que da mucho con el tema de, la gente está preguntando de San Juan de la Cruz, de cómo el demonio nos ataca en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y hay alguien que decía, pero ya va, el demonio ataca nuestra mente y se puede meter en nuestra mente. Y pues no, el demonio no ataca a nuestra mente ni se puede meter en nuestra mente, por eso nos atacas a través de las cosas ya vividas, de los recuerdos. ¿No es así, padre? O si me puede explicar un poco cómo es eso No, de la mente. sí, no. Muchas Bueno, veces nos ataca el recuerdo, pero no es que el demonio se meta en nuestra mente. Acuérdate que, como dice el apóstol Pablo, dice, el demonio nos susurra el pecado. okay, Le susurra el pecado a nuestro intelecto, a nuestra inteligencia, para que al convencer la inteligencia, convenza la voluntad y actúe el cuerpo. Es así como opera. okay. San Pablo decía también una palabra muy bonita, y él decía que aunque yo como humano tienda al pecado, la gracia es más grande, porque ¿Cómo me explicas un poco eso? donde abundó el pecado, Claro, okay, sobreabundará la gracia. El Señor siempre nos dará, si se la pedimos, más gracia que el pecado más grande que hayamos cometido. claro, Siempre la gracia, ¿sí? El problema es que no se lo estamos pidiendo. claro, El Señor tiene dones espirituales y claro, dones del Espíritu Santo que quiere dar a borbotones, a claro, cataratas, pero es que hoy nadie se lo pide. Estamos más preocupados por otras cosas estúpidas y por eso el demonio aquí juega un papel importante cuando ha descubierto que nos hace perder el tiempo. Y hay claro, que ver unos detallitos muy claros que decía San Juan de la Cruz de cómo el demonio actúa de diferentes maneras para llegar a que cuando ya has cometido el pecado no lo olvides. Es más, mm, que soslayes en el recuerdo del pecado. Ahí es cuando wow, estamos cayendo más al fondo, porque no es solamente tener la relación sexual con claro, X o Y persona, es añorar volverla a claro, tener, es añorar extrañarla. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces la sutileza del el demonio en este caso hace que, por ejemplo, con cosas tontas, vayamos claro, cayendo de la gracia. Por ejemplo, es difícil que usted vaya a un salón de belleza y no encuentre la revista con el horóscopo. claro, Todas el horóscopo. Yo me acuerdo, esto lo he contado algunas veces, cuando yo trabajaba en un canal de televisión, había un segmento del horóscopo, pero cuando nos faltaba el brujo, cuando yo era eso, poníamos al practicante y le decíamos, mire, usted tiene estas 20 facultades de cada signo. Entonces, mientras viene el iluminado,
Usted las combina, pone de primero esto, que este día te va a aparecer el amor de tu vida, que tienes que ir a tomar un café a algún sitio, que ese problema legal que usted tiene se le va a solucionar, que va a aparecer el amor de su vida si usted se pinta el pelo de verde, y usted las combina, y no importa, eso total, la gente es tan imbécil que lo cree. Y usted ve los horóscopos, un noticiero o un programa de variedades que no tenga el brujo, pues. Y eso es lo que nos hace muchas veces apelar a otras cosas que el demonio nos está situando. San Juan de la Cruz decía que en aquella época eran muy famosos las brujas y los mediums. Si se te moría un familiar, entonces llamabas al medium para que te hablara el Y hoy en ser día que... también bastante, Claro, bastante, bastante. pero ojo, el demonio sabe quién es el abuelo que se te murió y puede imitar la voz de tu abuelo y puede recordarte cosas que tu abuelo hizo contigo cuando iba a jugar a tu casa, todo esto. Pero eso no quiere decir que sea el alma de tu abuelo. El demonio se disfraza. Y por eso cuando tú lees ahí en San Juan de la Cruz, las cosas buenas las vuelve malas y las malas las presenta Sí, como buenas. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso un poco cuando, que ahí decía en la memoria, en nuestra, que es nuestra imaginación que empieza a recordar, o cómo cambia eso? Explícame porque Porque a profundidad. se explica muy fácil hoy, compras la loto y te la ganas. ¿Qué haces Okay, con lo que ganas? Es lo que te condena. ¿Es malo ganarse la lotería? No. Lo malo es qué haces con eso. Si okay. la dedicas para el alcohol, la perversión y todo esto, si lo dedicas únicamente para el lujo, si lo dedicas únicamente para ti, pero no ayudas a nadie, Claro, ahí ya claro. estás recogiendo tu cosecha. Pero muchas veces, todo lo contrario, el Señor coge una desgracia que le pueda pasar a alguien como perder el negocio, perder su casa, estar en la pobreza, para que Él automáticamente vuelve a Él. Porque la gente que va a la iglesia es la gente, casi siempre, la gente hay una constante, pero la gente que aparece en la iglesia y que nunca iba a la iglesia es porque viene un divorcio, un cáncer, una quiebra, se quedó sin trabajo, se quedó sin mujer, se quedó sin amigos, le detectaron algo. ¿Sí me explico? Claro, algo. Hay unas personas que se mantienen en la iglesia porque confiamos en el Señor. Y hay otras que aparecen, a veces se quedan, a veces se van, pero Claro. el Señor permite que a través de eso malo que te ocurrió, te acerques al camino de Él. Básicamente el Señor tocándote a la puerta, es haciéndonos un llamado a través de ese tipo de cosas. Bueno, y Sí, con esto, mucha gente está preguntando de qué libro San Juan de la Cruz, igual al final este, lo enseñaré, pero bueno, aquí sí, está, sí. la subida No, al Monte pero Carmel. Airán, déjame decirte, da pena como tienes el libro porque la gente pensará que tú lo utilizas para trancar la puerta, No, para todo. no, no, Lo que pasa es que ya hay lo algo, carga en un bolso y entonces en sí, la cartera de una mujer ahí cabe de todo. Pero yo lo ahí están hasta los recomiendo. pensamientos. Mire, este es un libro, se llama Obras completas de San Juan de la Cruz. Okay. Dentro de los libros de San Juan de la Cruz está Subida al Monte Carmelo. Hay una frase aquí que también a mí me impactó mucho y ando yo leyendo frases hoy para que el padre nos pueda explicar a profundidad con la sabiduría que le ha dado el Señor y dice así, San Juan, yo quisiera que los espirituales llegasen a darse cuenta del daño que les hacen los demonios por medio de la memoria cuando se entregan a los recuerdos. Cuántas tristezas y abatimientos, qué de alegrías vanas les producen y esto en lo que de Dios piensan, como en lo que piensan de las cosas del mundo. Cuando yo leí esto, Padre, esta mañana y decía cuántas tristezas y abatimientos nos vienen, y es verdad, o sea, como que él decía, muchas veces nos encontramos tranquilos y de repente, o sea, te pasa ese flashback, ese recuerdo y volvemos a decir lo que es esa añoranza y entramos en un segundo de un estado, digamos, de alegría a un estado como de inquietud. Y esto, y uno dice, wow, o sea, ¿cómo atacar ahí? O sea, ¿cómo, ya que estamos entendiendo la teoría, cómo actuamos ante eso los pensamientos? Que es algo sumamente, para mí me parece lo más difícil, porque es muy fácil decir, bueno, voy a hacer un ayuno y no comer, no voy a tomar alcohol, no voy a hacer esto, pero
cómo controlar la mente y los pensamientos y decir, no al recuerdo, no al recuerdo. Es que es muy difícil. He ahí la importancia de la oración. He ahí, mira, Ok. entre entre que tú quieres acercarte más al Señor, tú estás luchando por ese acercamiento con Dios, por no fallarle, por estar con Él, ten en cuenta que el demonio sube su intensidad de tentación. Ok. Sube su intensidad porque te daña los momentos más hermosos en una misa, por ejemplo, y justo Uh, cuando estás más concentrada te mete el demonio ese ataque de algún pensamiento rocambolesco y te lo daña casualmente porque tú estás ahí. Acuérdense de esto, el demonio no ataca casi a los que ya tiene cogidos. ¿Por qué? Porque ya lo tiene cogido. El demonio ataca al que empieza a buscar al Señor y esta prueba la tenía yo esta semana con alguien X que ha querido confesarse durante toda la semana y no ha podido. Y no ha podido porque se le presenta esto, lo de más allá, hay claro, un pretexto, claro, hay cosas que ella misma claro. mete para no ir. ¿Pero por qué? Porque el demonio trabaja, es sutil, sutil, acuérdense, él es muy sutil. Pero cuando actúa la Virgen a través de un rosario, cuando actúa la oración o cuando actúa la Eucaristía en ese momento, es cuando empieza a manejarse y a doblegarse. Por eso, San Juan de la Cruz y San Agustín son muy parecidos en ese Parecido. pensamiento cuando dicen, cuando te dé pereza orar, ora el doble, porque al empezar por segunda vez ya lo estarás doblegando a él y ya estarás empezando a sentir la consolación de lo que antes era solamente desolación. Entonces, San Juan de la Cruz nos enseña a nosotros a vivir una espiritualidad, pero de una profundidad en la Sí. cual tenemos que estar alertas con todo lo que nos pase alrededor, Eh, pero abandonados y confiados en el Señor. Es increíble eso que acabas de decir porque a partir de que me empecé a leer San Juan de la Cruz, te da una visión de crítica de todo y tú dices, ya va, pero ¿cómo es esto? Es muy increíble, de verdad, la gente que está viendo esto y tenga la oportunidad de leer a San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, cómo todo entra a través de los sentidos. Wow, padre. Y con esto quiero seguir leyendo que acabas de decir, y él dice, ¿cuántas impurezas les dejan arraigadas en el espíritu? Todos los recuerdos. Con ello los distraen del sumo recogimiento, lo que acabas de decir cuando estamos en la misa o en ese momento de Uh -huh. oración que nos distraen, que consiste en poner el alma entera según sus potencias solo en el bien misterioso, apartándola de todas las cosas cognoscibles porque no son totalmente misteriosas. Y aún suponiendo que de este vacío no se consiguiera tan gran bien como es perderse en Dios, valdría la pena hacerlo para librarse de muchas penas, abatimientos y tristezas, aparte de que se libra de imperfecciones y pecados. O sea, él dice que cuando que intentamos vaciarnos de todos esos recuerdos, intentamos, y la palabra que usa San Juan es aniquilar el pensamiento, y a mí me pareció súper fuerte esa palabra, como, o sea, esa aniquilación, y él dice que si no llegas a esa, porque claro, uno dice, bueno, me voy a aniquilar todo, y uno quiere como ser humano al fin, queremos ver ya grandes cambios, y es lo que está diciendo ahí, capaz, todavía no entraremos en esa unión entera con Dios, pero nos libra de tantos pecados y tantos males porque no nos genera ese sentimiento de ira que siempre nos lleva capaz a otra cosa. Pero, wow, Mira qué esto, difícil. el mismo San Juan de la Cruz nos contesta en ese libro algo bien interesante que dice, mire, de manera que le parezca al alma que no hay otra cosa sino que aquello es así como se le asienta. Yo leo en español antiguo porque tú tienes la versión más moderna. Así. Porque como se transfigura en ángel de luz, parécele al alma luz. El demonio juega mucho a Wow, dañarte. Por ejemplo, ¿cómo te daña él la devoción? Muy fácil. Él coge lo bueno de tu devoción y la exagera. Entonces, wow, es cuando San Juan nos dice, mucho ojo cuando tú empieces a acercarte al Señor. Porque cuando empiezas a acercarte al Señor, entonces Él mismo exagera. Es como en la técnica de la lucha japonesa, el Aikido.
O sea, Ok, sí. yo en el enfrentamiento utilizo la fuerza de mi oponente para que él se caiga por su propia fuerza si yo tenía que hacer un esfuerzo. ¿Cómo lo hace el demonio? Muy fácil. Tú empiezas y vas a la misa hoy y luego te inscribes en el grupo del Rosario de la iglesia y luego te hablan de la devoción a San Antonio de Padua para conseguir novio y luego te dicen que haz los 33 días a San José para conseguir marido y luego te dicen no, pero si tú le rezas a Santa Rita de Casia te ayuda a conseguir un buen marido, pero tú también te metes y te dicen no, pero si tú coges y le haces también la Y vas a novena castos por amor. y no, no, claro, y te metes en todos los grupos de oración que hay. Entonces, exageras tanto la nota que va a haber un momento en que quedes hastiada y entonces vas a soltar todo y no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque te hastía, lo bueno así en exageración, te La hastía. escrupulosidad. Y entonces empiezas tú y que te tienes que comprar las velitas que si no son de esta manera, sino de aquella, no sirven. Que si el sacerdote te hizo la bendición de esta manera y la otra, no sirve. No, Entra la es escrupulosidad a un nivel, exacta, como hace poco exageradísimo. alguien me decía, no, Irán, es que el Santísimo no se puede, si no es ir a adoración, tú no puedes rezar el rosario. Y es eso, o sea, llegamos a un nivel de escrupulosidad que hay que tener mucho cuidado. Mire, el Señor quiere de nosotros es entrega. Cada uno entrega y usa de las cosas espirituales tanto en cuanto le sirvan. Eso no hay que decir, no, no, es que si voy a la adoración no puede haber música. ¿Por qué no? Si voy a la adoración no puedo rezar el rosario, sino solamente oraciones a la Eucaristía. ¿Y por qué? Si voy allá, tengo que estar orando, llorando, llorando y no me puedo guardar silencio. ¿Por qué? Entonces no le vas a dejar nunca al Señor que te hable, porque llegamos al Santísimo como con una metralleta de oraciones, Padre Nuestro, Ave María, rosarios, novenas, lecturas, tra, ta, 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 ta. Uy, ya se fue la hora, hasta luego, fue un placer y nunca dejaste al Señor actuar en ti. Claro. Entonces, ¿a qué hora le dejamos a Dios? Y es así como lo hacemos en nuestra vida diaria. Necesito al Señor, rosario, 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 rosario. Ah, me voy para hacer esto, me olvido, pero nunca me doy tiempo a ese diálogo con el Señor. Nunca me doy Total. tiempo a esa interacción con el Señor. Nunca me doy tiempo a que Él le responda a mi corazón. Porque es Mm. que el Señor, que es todo amor, como dice San Juan de la Cruz, cuando empiezan a ocurrir esas cosas Sí, sobrenaturales, eso sobrenatural, aún niégalo, para que claro. sea el propio Señor quien continúa actuando y aumentando esos dones en ti hasta que ya llegue un momento en que tú descubras cómo los dones del Espíritu Santo no son un mito, sino una realidad. Dones de muchas maneras, los grupos carismáticos hoy por hoy los tienen muy bien manejados, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Pidan, pidan, pidan siempre a nuestro Señor, pidan los dones del Espíritu Santo, pero para entender en humildad el amor de Dios, pidan mucha sabiduría y vamos a entender lo que el Señor muchas veces nos está diciendo en la oración. Cuando te dediques a orar, ora con el corazón, no solo con la boca, porque muchas veces hablamos mucho y no sentimos nada. Padre, y para ir concluyendo, quiero tocar otro tema, pero quiero concluir un poco esto de los pensamientos, de que porque he leído así por encimita muchas y la gente, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y bueno, cuando te llega ese recuerdo y de todo lo que tú has hablado, obviamente lo importante aquí es mantenernos en esa oración, saber de que si empezamos a buscar a Dios, si estamos orando, Él nos va a empezar a atacar por ahí, por todas esas memorias. Él sabe cuál es, como yo digo, el talón de Aquiles de uno. Para unos capaz el recuerdo no será, pero para muchos otros sí. Entonces, tampoco, yo digo, afligirnos en ese momento y llegar a un punto de estrés, sino como que ya que sabemos este conocimiento, esta información que se está hablando del día de hoy, tenerlo en cuenta y decir, ¿sabes qué? Nos ponemos a orar, nos buscamos hacer algún oficio, pero no dejar como esa rienda suelta a la imaginación
y irnos en un grado que, como decimos en mi país, en Venezuela, caemos en un hueco, una depresión, porque eso es lo que él está buscando con todo esto. Llevarnos es a una profunda depresión, que para mí, yo digo, es la enfermedad que está de moda hoy en día. Sí. Acuérdate que la depresión es causada por el demonio de la depresión, ¿sí? No es. Wow, Había una definición muy bonita que hablaba, estábamos hablando antes de ese Espíritu Santo que nos permite actuar en nosotros. Hay que dejar actuar el Espíritu Santo en nosotros. Hay que dejar que el Espíritu, hay que estar invitando para todo al Espíritu. Ven Espíritu Santo a actuar en mí. Ven Espíritu Santo a pensar en mí. Ven Espíritu Santo a soñar conmigo. Ven Espíritu Santo a dormir en mí. Siempre debemos invocarlo porque es que Él solo espera que lo invitemos. Usted ha visto que muchas personas dicen, no, es que este es un brujo que invocó un demonio, invocó el alma de una tía, invocó. Invoquemos el Espíritu Santo, que a él no hay que hacerle teatros, ni hay que pagarle a brujas, sencillamente llámelo. Ven Espíritu Santo a vivir en mí, no conmigo, porque conmigo quiere decir que va a estar aquí al lado. No, vive en mí y enséñame a amarte como tú me amas, como sobre todo tú quieres que yo te ame. Y verás que el concepto del amor va cambiando. Había el wow, padre Jordi Rivero, que tiene la espiritualidad de la beata Conchita Cabrera de Armida, hablaba, me decía muchas veces, yo lo conocía a él cuando yo era productor ejecutivo de un canal de televisión, antes de pensar siquiera en ser cura. Y yo lo invitaba y él me veía con una sonrisa de tristeza. Y uno dice, pero ¿por qué me veía con una sonrisa de claro. tristeza? Muchos años después, él me decía, es que yo veo a este, en esa época, muchacho, rodeado de tantas mujeres bonitas y tan perdido. Hoy por hoy, en ese acercarme a la amistad del padre Jordi, me hizo entender a mí que era invocando el Espíritu Santo, que era seguir una espiritualidad de humildad, que era como tratar de vivir no al ejemplo de alguien, sino vivir con ese alguien que era mi ejemplo. Y eso Wow, era vivir con Jesucristo en el corazón. Pero como Él, a través de su muerte y resurrección, si no hubiese habido el sacrificio del Señor, no podía llegar el Espíritu Santo, porque era a través de la redención, de la posibilidad de que ahora alguien pagó por mí mi entrada en el cielo, que el Espíritu Santo me iba a iluminar a mí para pedir esa entrada en el cielo. Porque wow, era que antes la teníamos denegada aunque la pidiéramos. claro, El hombre claro. estaba condenado. Es Jesús en su amor, en su entrega, en su sacrificio y en su resurrección, el que me hace a mí digno para poder pedir la entrada al reino de los cielos. Por eso el Espíritu Santo juega un papel tan importante en nosotros, porque sin Él no tenemos la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios no tenemos Claro. esa posibilidad de elegir el bien sobre el mal. Y eso es lo que nos quiere enseñar San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Padre, yo creo, ahorita que comentaste lo del padre Jordi, y bueno, yo llevo ya conociendo al padre 5 años y conozco mucha parte de tu historia, nos hicimos muy, muy amigos. Y yo te quiero preguntar aquí en esta live, esto no estaba planeado, pero salió. Yo me imagino que cuando tú decides, porque el padre, para los que no lo sepan, entra ya a una edad tarde al seminario, yo me pregunto, o sea, el padre, tantos recuerdos, yo me imagino cuando decides irte al seminario, quizás no, no sé si el primer mes, el primer año, porque la emoción o qué sé yo, pero yo decía, ¿cómo luchó, cómo lucha, cómo luchó el padre viniendo de un mundo de espectáculo, de aquí en Miami, de todos estos canales de televisión, donde a la gente aquí que está en la televisión se le pone un pedestal?
más arriba de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo el padre luchó cuando venía ese recuerdo? Mira lo que estás dejando, mira esto, mira aquello. Y todavía no tener, digamos, esa sabiduría o esa fortaleza. ¿Cómo hiciste? Es que yo no elegí, el Señor me eligió primero. Acuérdese que Él no elige a los perfectos, sino que va perfeccionando a los que elige. Y yo me acuerdo esas primeras charlas con el padre Jordi y luego la madre Berta Elena Mm, Sánchez, que era la madre superiora del monasterio de las hijas del Padre Divino en Colombia, jugó un papel importantísimo porque me descubrió a mí lo que era la divina voluntad. En aquella época yo venía de trabajar en el canal de televisión donde tú estás trabajando ahora, mm. pero yo estaba en California. Y yo dije, voy a coger un año sabático para leerme estos 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Yo era un católico light o un pagano bautizado, como dice el Papa Benedicto XVI. Pero cuando empecé a enamorarme del Señor, era tal el cambio que viví en mi corazón que descubrí que lo que estaba transmitiendo era pura basura de hombres y lo que ahora quería transmitir era el verdadero mensaje. Y yo dominaba una técnica para transmitir en televisión, pero el mensaje, tener que hacer un programa de televisión que no llevara un mensaje verdadero, sino de alguna manera estupideces, o tenerle que dar pantalla a la promiscuidad, a la corrupción, que porque eso vende, eso rompe los esquemas. Mire, fue tanto el retiro que yo tardé 3 años y medio en leerme todo. El día que cerré el último libro de la Divina Voluntad, no sé cómo, ni me preocupé. Yo dije, voy a ser sacerdote si Dios lo quiere. Llamé al padre Jordi me dijo, tú estás listo, léete este librito, se llama A mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida. Y yo le dije, padre, quiero entrar al seminario, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, vaya a la oficina de vocaciones y entre. Pero yo nunca miré para atrás, sencillamente Sí. me dejé llevar. Antes lo tenía todo, pero estaba vacío. Ahora no tengo nada, pero me siento tan pleno de poder de decir al Señor, bueno, tengo una que otra obrita en mis manos el día que me llames para presentarla ante ti, para decirte, mire Señor, esto poquito que hice, te lo ofrezco. Pero falta mucho, mucho, mucho por cambiar y convertir. Por eso, uno de los libros, la anécdota de cómo llegó este libro a mis manos fue muy bonita. Yo El de San había Juan. ido de San Juan de la Cruz, este es un libro antiguo, y y está en español antiguo, tal cual se Ah, escribió en aquella época. Y yo llegué a un mercado, yo estaba loco por conseguirme ese libro, pues yo era de religioso, tenía lo que tú tienes de astronauta. Y entonces llegué a un mercado de las pulgas en Bogotá y entonces estaban eso que ponen unas mesas llenas de libros de segunda y libros viejos y yo puse las manos así sobre un grupo de libros y le digo, señor, usted por casualidad en sus libros no tiene la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y me dice el señor, quite la mano de ahí. Bueno, yo la quito, pero no, me dice, le digo yo, pero por favor, usted no tiene, quite la mano de ahí. Solo le estoy preguntando si tiene el libro de quite la mano de ahí, que ese es el libro. Era este. wow, no. Nunca se me olvidará. Y este libro lo Wow, compré hace algo así como 25 años y me lo traje. wow. Y empecé a leerlo en el avión, en ese vuelo Bogotá-Miami, y ya no lo pude soltar. Pero mire, el Señor cómo va construyendo tu alma de lindo. Yo lo leí, quedó en mi mente, pero para mí pasó. Años más tarde, cuando empecé en todo este periplo y cuando veía que
los libros religiosos hablaban de un tal subida al Monte Carmelo, de cántico espiritual, de los éxtasis de San Juan de la Cruz. Yo me acuerdo, ese libro lo tengo en mi biblioteca, voy a repasarlo y a mí me gusta resaltar lo que más me importa. Y volví a leer el libro y me lo volví. Y estando en el seminario, me lo devoré. Ah, Tanto que hice un mapa de la subida al Monte Carmelo. en serio. Y ese mapa es cómo vamos construyendo nosotros ese negarnos a nosotros mismos, negar esa compunción total o esa tendencia mejor al pecado y luego la compunción por haber pecado. Entonces, Ah, cuando uno entiende que San Juan de la Cruz lo que te está diciendo es, tienes que estar muy alerta, alerta, porque es que la batalla espiritual es real es y el dura. botín de la batalla es tu alma. Pero de nuevo, yo no tengo un alma, soy un alma. Yo no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Y como alma y cuerpo, como inteligencia, corazón y carne están unidos para ese proceso de salvación, yo tengo que cambiar mi vida, renunciar y tengo que buscar caminos de salvación. Obviamente solo hay un camino, porque todos los santos, la Virgen, todo lo que tú leas de ángeles, siempre deben conducir única y exclusivamente a Total. Jesucristo. Y Wow. Jesucristo ya es la salvación. No, padre, yo creo que con esto estamos terminando. Yo solo voy a leer la última frase. Creo que así como todos ustedes, yo también estoy, wow. Ahí alguien escribió que dónde está el mapa. Yo también quiero ver ese mapa para ver cómo nos puede ayudar un poco a esa subida, porque yo creo que estoy gateando todavía. Y quiero terminar un poco, hacerle conclusión a lo que tú acabas de decir, que va con esto. Es una frase que está aquí, en el capítulo 5 que dice, ahora, hay que cambiar lo mudable y comprensible por lo inmutable e incomprensible. Literalmente, eso que tú hiciste, dejar todo lo mudable y comprensible, lo del mundo, todo ese mundo de espectáculo, a lo que no se va, a lo que nunca expira, que es Dios, pero que difícil, porque es eso, estamos en una constante lucha y cuando el mal ve que tenemos ese poquito de paz, como que intenta arrebatarnos y uno que es tan débil, por eso hay que fortalecernos tanto y tanto en la oración. Mire, como tú dices, ya para terminar, mira esta anécdota. Un sacerdote se le acercó una vez una chica que estaban en una especie de conferencia, charla, llámalo como quieras. Y le decía a esta chica muy joven y muy linda, y le preguntaba al sacerdote y le decía, ah, padre, es que usted nos pone cosas muy imposibles para nosotros que somos jóvenes y bellos. Y el padre solo le contestó, tranquila que eso también se cura con el tiempo. Wow, Porque la mujer que es bella cree que va a ser bella toda la vida. Y eso es como se llama flor de un día. ¿Qué hacemos con los dones que el Señor nos dio? Mire, alguien decía alguna vez, pero ¿por qué en esos procesos de sanación se sanan unos y otros no? Nuestros hermanos de las iglesias protestantes dicen algo que es totalmente erróneo. Ellos dicen que porque el que oró o el que ora sobre el que oró no está en gracia ni tiene fe. Yo quisiera que me contestara San Francisco de Asís, que tenía todos los dones del mundo, tenía 10 enfermedades brutales. Entonces él no oró. Los apóstoles 10 murieron de maneras brutales. Ellos no oraron. ¿Y cómo hacemos cuando vemos que los santos, muchos mueren o jóvenes o mártires? Ellos no oraron. No es cuestión de fe, es cuestión de que el Señor te da el don, pero claro, quizá
como dice San Juan de la Cruz, es un don que tus sentidos no ven. Tú, por ejemplo, estás orando fervientemente porque se te quite un cáncer, pero ves que el cáncer avanza y te está llevando. Pero hay una cosa que el Señor sí te da: cómo vivir en paz ese proceso de muerte. Cómo vivir en paz con tu familia para entregar la vida. Que es doloroso, lo es, pero se vive diferente. Porque el cristiano está absolutamente convencido de la vida eterna y de que hay un Salvador y de que Él siempre estará con nosotros. ¿Y por qué pensar en la condenación cuando podemos pensar en la amnistía de la confesión? Y es a través del camino del Señor que debemos de estar siempre con Él, regocijados, abandonados totalmente en Él. Y ahí sí que suelten el tigre. Amén, Padre. Muchísimas gracias por todas estas enseñanzas que, bueno, me dejaron. Wow, tengo que seguir leyendo a San Juan de la Cruz. Yo le quiero decir a todas las personas que estaban viendo que muchísimas gracias por conectarse, que estamos todos los jueves a las 9 horas de Miami, haciendo estos live con el Padre Osvaldo. Son catequesis o si hay, por ejemplo, algún libro, porque yo estoy con Manual para Enamorarse con Andrea Sánchez y muchas veces como ayer yo tenía otra cosa preparada y en eso me leí San Juan de la Cruz y le dije, Padre, vamos a hablar sobre esto. Entonces los temas siempre van cambiando, pero todos los jueves. Por ahí también estaba leyendo que a ver si hacemos un live donde nos cuentes tu testimonio, tu conversión. Ahí más o menos ya nos contaste algo el día de hoy, pero la gente quiere saber un poco todo eso. Y yo creo que tu historia es súper fascinante, Padre, así que esperemos que algún día nos las puedas compartir aquí para todas estas personas. También nos están preguntando si el live queda grabado. Por supuesto que el live queda grabado en la página de WTN y también lo subimos en Manual para Enamorarse. Manual para Enamorarse, digamos que es como el hijo rebelde de 19 años de WTN para jóvenes. También pueden ver el live en nuestra página de YouTube, ahí lo estoy subiendo el día de mañana y pueden ver otro tipo de contenidos. También nos pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast, todas un poco de cosas que hemos hecho. Así que bueno, Padre, danos la bendición y así Vamos ya terminamos. a cerrar con la oración de la divina voluntad que siempre hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, amén. Muchísimas gracias, Padre, por tu tiempo siempre, todos los jueves. Y muchas gracias a todas las personas que siempre se conectan. Si tienen alguna duda, escríbanos en Manual para Enamorarse, que ahí es donde los estamos leyendo, no por WTN, sino por Manual para Enamorarse. Se les quiere, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.